Ahí estamos. Bien, vamos a hacer algo muy, muy general, muy de colegio, para ir de a poquito creciendo en la profundidad del tema. Em, bueno, como el texto de Arballo lo comienza desarrollando, el órgano legislativo es el primer órgano, el primer poder que aparece en nuestra Constitución, en la parte ya orgánica de nuestra Constitución, la parte que organiza el poder, que organiza la división o la limitación de este concepto tan problemático de poder, eh, donde se estipulan las atribuciones que tiene cada uno, la zona de reserva de cada uno, bajo este esquema de división de poderes y de frenos y contrapesos, o el check and balance, o el famoso check and balance que vamos a ir viendo, cuáles pueden llegar a ser de uno para con el otro. Eso va a ir apareciendo de a poquito. Pero lo primero y principal, nuestro órgano legislativo, ¿cómo está compuesto? Vamos de a poquito, muy de a poquito. Por dos cámaras, por diputados y por senadores. Bien, es un órgano entonces bicameral, ¿no? Un órgano bicameral que jerárquicamente hay una simetría entre uno y otro. ¿Son simétricos? ¿Son asimétricos? Jerárquicamente hablando, ¿no? Uno está por sobre el otro, una cámara está por sobre la otra. ¿Cómo saben qué piensan de eso? Había dicho que tenía la misma jerarquía, pero hay un momento en el texto que me llamó mucho la atención que dice que el voto de, no me acuerdo si era el senador o era el diputado, valía más que del otro. Pero eso no sé si tiene que ver Eso, con la eso proporción. por qué o en qué contexto de la lectura lo registraste, Victoria? Porque hay un momento que empieza a diferenciar los tipos de cámaras. Ay, lo tendría que haber anotado más claro. No, está bien, está bien, está bien. Es una observación muy específica, pero está bien, que refiere, para que no te hagas lío, refiere a la cuestión Sí. de la cantidad de cada cámara. Ah, Ya vamos a perfecto. ver que en senadores son mucho menos que en diputados. Entonces, hay algo de el peso del voto, el valor del peso del voto respecto de uno que matemáticamente se puede licuar más en una cámara que en otra, que no tiene tanto peso en una como en otra. Pero en ese sentido es únicamente la cuestión del valor del voto. Pero yo pregunté otra Perfecto. cosa. Yo pregunté si las cámaras, jerárquicamente hablando, al tener un Congreso bicameral, y hago esto del Congreso bicameral ¿por qué? Porque estamos hablando obviamente del Congreso Nacional, ¿no? Pero bajo el principio federal que nos rige a nosotros como Estado-Nación, cada provincia tiene su propio órgano legislativo, su propio Congreso, y no todos los congresos locales son bicamerales. Bien, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una legislatura. Sí, unicameral. Y es unicameral. Entonces hay algo ahí de, che, ojo, que este órgano puede tomar otro tipo de forma. El que estamos nosotros desarrollando, el nacional, es bicameral. Y la pregunta es, entre cámaras, jerárquicamente hablando, ¿hay alguna asimetría o son simétricos? ¿Hay una igualdad jerárquica o hay una que prevalezca por sobre la otra? ¿Qué piensan de eso? Hay una igualdad jerárquica. ¿El resto qué piensan? Que sí, pero puede ser que haya diferencias, por ejemplo, en cuánto tiempo tienen al mando cada uno, Ujú. con los requisitos que tiene cada uno para poder llegar a ser senador o diputado y esas cosas. ¿El resto qué piensan? Aparte de Julieta y de Victoria. También, ¿eh? Estoy de acuerdo que ambas pueden ser simétricas o asimétricas según sus cámaras y según también qué facultades tienen cada una. Bien, a ver, en términos generales, sí, son simétricas. No, no hay un mandato de una por sobre otra. No puede una cámara, la Cámara de Senadores, que suele conocerse como una cámara alta, entonces genera ese imaginario social de una cámara superior, ¿no? Cámara alta por sobre la cámara baja. No, son jerárquicamente simétricas. Pero sí hay algunas observaciones que está bueno, por lo menos tenerlas presentes, de que eh, como dijo Julieta, de repente los requisitos para ser senador tienden a ser un poco más exigentes en términos
muy detallistas en lo formal, pero sí un poco más exigente. En el plazo de mandato de los senadores para con los diputados, en el caso de los senadores, ¿cuántos años son? 6, 6 años. Y en el caso de diputados, 4. 4 años, exactamente. Y aparte hay algo que es más, ahí se ve más lo constitucional, que es de repente la intervención de la Cámara de Senadores en algunos actos procesales de mucha importancia institucional, son los que en términos legislativos únicamente intervienen, ya vamos a ver, pero por ejemplo, para la designación de un juez de la Corte Suprema, la máxima cabeza del otro órgano, interviene el Ejecutivo con solamente el Senado, no diputados. El que tiene que dar el acuerdo a una futura designación es el Senado, no diputados. Entonces, ahí de repente en actos muy importantes en términos institucionales interviene el Senado y no diputados, pero al mismo tiempo, como para hacer todo este ping-pong, también ahora vamos a ver un ratito, pero para algunos actos que la Constitución regula, como la iniciativa popular, que ahora vamos a ver qué es, sí o sí tiene que darse inicio en una de las cámaras. ¿Y en cuál creen que puede llegar a ser? En diputados. En diputados. Entonces, la Constitución hace algunas discriminaciones. En algunos actos institucionalmente importantes, el Senado, solamente el Senado. En otros procedimientos o herramientas o instrumentos que están regulados constitucionalmente, que ya lo vamos a ir viendo, diputados solamente, no interviene el Senado. Entonces, hay como cuestiones que son exclusivas de cada Cámara y que podrían llegar a uno interpretar, si hace una lectura integral de la Constitución, que alguna Cámara, en principio algunos autores dicen que el Senado, puede tener una jerarquía superior sobre la Cámara de Diputados. Pero eso es una interpretación súper subjetiva. Lo cierto es que en términos de jerarquía entre ellas, son simétricas. No hay un mandato de una por sobre otra. Luego habrá exclusividades en las competencias, pero son simétricas. Y en términos teóricos, de por lo menos narrativa, porque es algo que se desarrolló en las épocas que hemos visto en historia del constitucionalismo, la Cámara de Diputados, ¿qué viene a representar en nuestra narrativa teórica constitucional? Al ciudadano puede ser, por Al pueblo de la cantidad. nación, al pueblo de la nación. El término ciudadano es un término muy importante en la historia política y constitucional, pero también a veces restringe un poco. En cambio, este término pueblo de la nación es muchísimo más amplio, es todos. Ciudadano, a veces a veces Ok. si no estás institucionalizado, si no tenés determinadas características, puedes llegar a quedar afuera del término ciudadano, entonces a veces como más lo uso con más cuidado. Profe, En cambio, disculpe, ¿podemos usar entonces habitantes? sí, también, sí, Listo. sí que decías. Ahora, en la Cámara de Senadores, ¿qué viene a representar en esta narrativa constitucional? Las Las provincias. provincias. Los intereses de la provincia. Bien. Y esta cuestión de la bicameralidad, esta cuestión de la Congreso bicameral, su inspiración, ¿de dónde la adoptamos? Porque es la inspiración de la inspiración. Entonces tenemos en una primera instancia en Inglaterra la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Estados Unidos lo toma y hace una distinción también entre las dos cámaras y nosotros tomamos los de Estados Unidos y hacemos también. Exactamente, hay una inspiración de la inspiración, como dijo Victoria, de adoptar ¿qué modelo? El de los Estados Unidos, que viene a amalgamar una cuestión entre intereses de los estados y la población, en tanto que ellos adoptaron el modelo de los ingleses, la Cámara de los Lores y los Comunes, que ellos vienen a amalgamar los intereses de la aristocracia o de la nobleza con lo democrático. Son distintos experimentos, distintas sociedades, distintas tradiciones políticas, pero que tienen esos intereses reflejados en una cuestión dual en ese órgano, en el órgano legislativo, y no, Estados Unidos representa lo que se le fue sucediendo a ellos y nosotros adoptamos ese modelo de principio democrático en la Cámara de Diputados, el pueblo con los intereses y los intereses, el principio federal con los intereses de las provincias en la Cámara del Senado. Ese sería
A ver, yo estoy haciendo muy a lo general. Esto sería muy lo narrativo teórico en términos generales, que luego vamos a poner un poco en crisis entre la clase de mañana y la clase del viernes con ese. Que vamos a ver que esto entra bastante en crisis en la práctica y en lo que sucede. Pero es importante que sepan la base como para empezar a hacer la crítica. Bien, entonces estamos ya con un Congreso bicameral, ya entendemos por qué esta cuestión del sentido histórico de por qué hay una bicameralidad. ¿Y cuál sería el término práctico de la bicameralidad? ¿Qué piensan? Y para Victoria, ¿eh? Vos ya participaste, vamos a esperar al resto a ver si pueden pensar con respecto a la consigna. ¿Por qué creen que haya una bicameralidad en términos prácticos? Porque hay dos cámaras. Ujú. Porque, ¿qué sentido le encontrarías, Brenda? No sé. Eh, Pénsalo. Ahí va, Mateo, ¿eh? Para terminar con Brenda, digo con vos. no, no sé, se me viene eso. Sinceramente no leí, así que No, no, no. también, O sea, pero lo saco como por lógica, ¿no? bueno, a ver, pensalo por lógica. Yo pues, no te estoy evaluando ni nada, pero quiero que hagan sinapsis las neuronas. ¿Por qué crees que hay en términos prácticos, una bicameralidad? En términos teóricos o de narrativos, ya entendemos que se representan los intereses democráticos, el interés federal o el interés aristocrático y popular. Ya, eso ya lo vimos recién. Pero en términos prácticos, ¿por qué? Porque existe para dividir al poder legislativo en dos cuerpos. ¿Cómo, María? No te La entendí. división de las leyes. ¿Me repetís que no te escuché bien? Sí, sí. Que la Cámara Bicameral, en términos prácticos, por lo menos me acuerdo, de que existe para poder así dividir el poder legislativo en dos cuerpos y darle revisión a las leyes. Bueno, y eso de revisión de las leyes, ¿qué me podrías decir de eso? Que es para darle un equilibrio territorial y darle como un freno, ¿no? A las decisiones que cuando son muy apresuradas, que es como para darle un límite, ¿no? A ciertas decisiones que se puedan tomar. La Bien, verdad, o sea, yo el texto, de verdad no lo leí, pero leí como que muy por encima y cosas que me acuerdo de clases anteriores, de docentes que me dieron clase y más o menos lo voy uniendo. no, está muy bien, está muy bien, Entonces, está muy bien, está muy bien. Ahora tomo algo de lo que dijiste, perfecto. Vos, Mateo, ibas a decirme algo. Sí, pero conforme me fuiste preguntando más, creo que empecé a dudar. No, dale, Que con en el confianza. lado hay que sobre representar a las provincias menos pobladas. Entonces creo que sirve como para representar a todos, pero era más o menos lo que fuimos hablando. Porque si no, si fuera por tener una sola cámara que represente por la proporción de la población, Buenos Aires se queda con todo. No, sí, bueno, ahora no llegamos a ese punto, ahora vamos a ir, pero está bien, ahora lo tomo. No es específicamente lo que estaba preguntando, va más por el lado de lo que dijo María, que es simplemente, a ver, en términos de vuelta teóricos, más allá de la representación de cada cámara, hay una cuestión de eh, no permitir la legislación atolondrada, acelerada, de los tiempos políticos que a veces exigen una legislación urgente. Bueno, hay una bicameralidad, ya vamos a ver cómo es el procedimiento de sanción de leyes en donde intervienen sí o sí las dos cámaras, y vamos a dejar de hablar, de hecho, de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y vamos a empezar a hablar de Cámara de Origen y Cámara Revisora de los proyectos de ley que se vayan presentando. Entonces, hay una revisión de un proyecto con el famoso dicho, dos ojos, perdón, cuatro ojos miran, bueno, no sé si es así, no sé si estoy diciendo cualquier cosa, pero cuatro ojos miran mejor que dos. Obviamente, dos personas vamos a ver mejor que una sola. Si hay un proyecto, vamos a ver posibles errores, posibles problemas políticos a futuro, un freno a la legislación de una Cámara que de repente tiene intenciones de que se legisle algún tema de forma apresurada y atolondrada. Entonces ahí esa cuestión de la bicameralidad tiene ese freno a la legislación acelerada, ¿está bien? Que a veces en determinados momentos políticos y sociales puede presentarse. Hay algo de ese freno. Y respecto a lo que vos decías, Mateo, ahí voy a ir te respondo ahora, aprovecho ya la intervención, y tiene que apuntar más a la cuestión de cuántos integrantes hay en cada cámara, y ahí tomo lo que vos decís de las provincias y demás. ¿Por qué? Porque
La Cámara de Diputados, como dijimos, representa al pueblo de la nación. Y el número de diputados está consagrado en la Constitución. Y Victoria, Profe, yo perdón, sé que lo leíste, pero sí, tengo una duda, profe. Dani. Sí, 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 decime. Para que me quede claro, Cámara de Senadores, ¿solamente representan a las provincias o también a la Ciudad de Buenos Aires? Es que en realidad están las provincias con la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. O sea, hay senadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mm. Sí, senadores, porque el diputado representan al pueblo de la nación, pero los Y yo senadores, le pregunto a todos, ¿hay senadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Senado Nacional? ¿Alguien vive en Ciudad Entiendo Autónoma de que Buenos solo de Aires? Buenos Aires, en general. Paren, ¿alguien vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Acá? ¿Nadie? ¿Son todos de alguna provincia? ¿Provincia de Buenos Aires o provincia interior? yo soy de capital, pero, Pero no. pero no, no, no Bueno, sé mucho, ¿viste? está bien. Bueno, Sí, yo creo que provincia de Buenos Aires. bueno, cuando se votan senadores, ¿vos votás para senadores nacionales, pero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, sí. O sea, está esta cuestión compleja de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podemos decir que es una provincia, pero al mismo tiempo tiene todas las características de provincia. Tiene una estructura estatal propia, tiene un órgano ejecutivo. ¿Tiene un órgano ejecutivo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, tiene un jefe de gobierno. Tiene un jefe de gobierno. Hoy es Jorge Macri, nuestro amigo Macri. ¿Tiene una legislatura? Sí, unicameral, que recién la dijo Victoria hace un ratito. Una legislatura unicameral. ¿Tiene un poder judicial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, también tiene un poder judicial. En crecimiento y medio diezmado, pero tiene un poder judicial. ¿Tiene una constitución la Ciudad de Buenos Aires? Sí, tiene una constitución. Entonces, tiene muchos elementos de provincia, pero no es estrictamente una provincia. Entonces, la Constitución muchas veces habla de, bueno, habrá representantes de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, 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 no lo toma como provincia. Pero sí, hay senadores de la Ciudad Autónoma. Eh, ¿Te aclaré algo de la pregunta, Natalie, o te confundí? Bueno, entonces si te respondo así en el examen, está bien, representan Pero no, a... No, 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 entonces no, no. no anoten verdades sagradas como si fuese yo el chat GPT supremo constitucional. No. Yo te respondo algo, pero después vos tenés que también tener tu capacidad de registro. A ver, vos me preguntaste si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tenía senadores o algo de eso, me habías preguntado, ¿no? O yo me fui a otro lado. No, que estaba entendiendo que los diputados representan al Eh, pueblo y que los Sí, senadores a representan las a los intereses de provincias las y a la ciudad de provincias Buenos Aires. y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Está bien? Y también va a haber diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente. O sea, hay senadores por la Ciudad Autónoma, diputados por la Ciudad Autónoma y después por cada provincia. Bueno, vuelvo con la consigna. El número de diputados, de los integrantes de la Cámara Baja, ¿están establecidos en la Constitución? La Constitución No, dice, va a haber X cantidad de diputados. no explícitamente, pero en el artículo 45 habla de cómo se va a componer ese número, así ¿Y que qué dice ese artículo, Ana? que uno cada 33.000 se va a tener en cuenta esa fórmula para determinar Ah, cuántos ¿Lo serán. lo tenés ahí a mano? ¿O alguien Sí. tiene la Constitución a mano? Sí, yo lo tengo. ¿Quién Ah, habló ahí? No vi. Julieta. Yo. Dame un segundo, Julieta, que yo voy a abrir la Constitución también, así la leemos juntos. Constitución. Dame un segundo, un segundo, un segundo. Infoleg. Acá estamos. Vamos al. Bien, dale, la tenés ahí, léelo, por favor. ¿Toda entera o solamente la Sí, parte empezó, de... empezó entero, sí, sí. Ok, la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se Mm. consideren a este fin como distritos electorales de un solo estado.
y a simple pluralidad de sufragios. Ujú. El número de representantes será de uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Bien, a ver, ¿ustedes me ven a mí en el Zoom Sí, todavía? Sí, ¿Sí? sí. Ah, sí, bien, porque yo sí. no los estoy viendo a ustedes porque estoy con la Constitución acá en el InfoLab. Lo que les quiero mostrar es que este artículo va a marcar pautas, no el número exacto. Va a marcar pautas. Primero, esto que antes preguntaba Natalie, va a haber, antes ella apuntaba por Senado, ¿no? Pero diputados de las provincias, sí. De la ciudad autónoma, sí. Y en caso de que se mueva la capital, como en algún momento fue un proyecto del radicalismo de Alfonsín que quería moverla a Viedma, en Río Negro, podría llegar a tener también la capital diputados. En el caso de este, la ciudad de Buenos Aires y capital coinciden. Y luego marca la pauta. La pauta es que va a haber un número de diputados, vuelvo al Zoom, un número de diputados por cantidad de habitantes. Ese número que está en la Constitución, como yo le dije hace un ratito, quedó vetusto, quedó anacrónico. Si fuese por ese número, tendríamos 5.000 diputados prácticamente. Es un número que quedó muy, muy desajustado con los tiempos de hoy. Entonces, ese artículo se va a ver regulado por una ley que a nosotros no nos interesa el número de ley, sí nos interesa que nos queden las pautas que nos dice la Constitución y, a ver, puede ser la ley de reforma. A ver, sí, Leandro, sí, sí, Leandro, porque el número de senadores se modificó en la reforma del 94, entonces ahí hubo un cambio sustancial. No con diputados, sí con senadores, y ahora vamos a ir con senadores. Pero en diputados la pauta es que, primero y sumamente importante, puede aumentar, pero nunca disminuir. O sea, el número de diputados puede aumentar, pero nunca va a poder disminuir. Y eso por una cuestión demográfica. La población tiende a crecer. Bueno, ahora justo estamos entrando en una crisis medio de natalidad y demás, pero tiende a crecer y entonces siempre va a aumentar y nunca a disminuir. ¿Y en base a qué puede aumentar? ¿Qué dice el Al artículo? crecimiento de la población misma. ¿Cómo? Al crecimiento de la población misma. ¿Y cómo sabemos cuánta población hay? A través del También. censo. Exactamente. Vean que dice, después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo. Entonces, pautas que nos da la Constitución es va a aumentar, no puede disminuir, y será de por cada X habitantes. La Constitución dice un número, pero ese número quedó desajustado, entonces tenemos que acudir a la normativa legal que regula eso, que de vuelta nosotros no nos vamos a meter en detalle en esa normativa, pero sepan que hay una ley que regula esta cuestión y modificó el número de diputados por cada X fracción de habitantes, que creo que hoy en día es entre 90.000 y 161.000 habitantes. Un diputado cada ese número de habitantes. Pero eso no se metan, no se vuelvan locas o locos con eso porque es algo que no nos interesa ahora en este momento. Un diputado por X cantidad de habitantes siempre puede aumentar, nunca disminuir, y lo vamos a saber a partir del censo. El censo nos dice cuánta población hay, y si es la Cámara que representa al pueblo de la nación, bueno, si el pueblo creció demográficamente, tendría que haber más diputados, ¿no? Y la otra cuestión, que lo que me ato con lo que vos dijiste, Mateo, que te me escapaste, te fuiste, es que la misma ley que regula ahora el número de diputados por habitantes establece que las provincias no van a poder tener menos de al menos 5 diputados. Todas las provincias van a tener al menos 5 diputados. Esa es una base que establece la normativa. ¿Pero por qué? Porque si no sucedería lo que dijo Mateo, de que hay territorios, provincias, Tierra del Fuego, que por el número de cantidad de habitantes que tiene, tendrían una representación ínfima o nula prácticamente en algunos casos. Entonces, marca un piso, un umbral. Todas las provincias, al menos 5 diputados va a tener. Después, bueno, vemos qué tanta población tienen otras, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí va a ir creciendo el número, pero el umbral es 5.
es 5 siempre. Y lo otro que les iba a decir respecto al número de diputados es que, ay, les iba a decir algo y se me fue de la cabeza. ¿Qué era? Em, bueno, ya va a volver, está acá dando vueltas en algún lado. Pero el número entonces no es fijo. Va a depender del censo. Ah, ya me acordé. Va a depender del censo y de lo que establece, las pautas que establece la Constitución con la normativa que regula toda esta cuestión. Y la pregunta es, a partir del censo que se fueron haciendo, saben, el censo se hace cada 10 años, ¿se fue actualizando el número de diputados? Hoy tenemos 257 diputados. ¿Se actualizó el número? Me parece que no. ¿Alguien sabe? Aparte de Victoria que se arriesgó, lo cual valoro mucho, que dijo que no. No, tampoco. No se actualizó. De los últimos censos que se fueron haciendo, no se actualizó el número de diputados. ¿Y por qué no se actualiza? Si es un mandato constitucional, si es Porque una no habría cuestión lugar donde de... meterlo. ¿Cómo, Leandro? Porque no habría lugar donde meterlo. Voy a decir por una cuestión meramente física, de espacio. No, puede ser un factor también, no digo que sea el determinante, pero probablemente sí. Y la cuestión de acuerdo también, una cuestión en la elaboración de la legislación debe ser un poco más complicado. Ya es complicado con 300 casi 300 personas, imagínate con la cantidad que corresponde por cada tantos habitantes. Ok, por un entorpecimiento legislativo, sería algo de ese estilo. A ver, yo creo, porque esto De no por hay... sí, Sí, va, Morena, no sí. sé, pero no está relacionado con el censo que tendría que haber sido en 2020, que fue la Bueno, pero pandemia. el censo se hizo después. O sea, sí, puede Se ser. hizo, no se hizo en la fecha estricta en la que se tendría que haber hecho por la pandemia, obviamente, pero después se terminó efectuando. Y en el censo anterior, el 2010, también se hizo un censo y no se actualizó el número de diputados. Es el mismo desde hace, si yo no mal recuerdo, tres décadas por lo menos, 4 décadas. Entonces, ¿por qué no se actualiza? A ver, hay algo de lo que dijo Leandro, lo podemos tomar, y después me parece que hay algo también de el costo político. El costo político de que un gobierno en algún momento diga, bueno, vamos a ampliar el número de legisladores, tener más legisladores es más plata, es más, hay algo de los tiempos, de estos últimos tiempos de que la política cuesta mucho y cuesta injustamente. Yo no comparto mucho esa postura, tengo mis observaciones, pero no comparto de lleno esa postura, pero hay algo de eso. Es una medida política piantavotos. No creo que sea una política que se aplauda socialmente, la de vamos a pasar de 257 diputados a 320. Me parece que no es algo que está en la agenda social hoy en día, en la agenda política, ¿no? Creo que vamos más por ese lado y tomo también lo de Leandro, de entorpecimiento legislativo o de ponerse, o de los consensos y las mayorías, también puede llegar a ser. En el Senado, la cuestión del el número de senadores, ¿está eso sí consagrado en la Constitución? ¿El número de senadores que cada provincia va a tener? Sí, setenta y Dice, o dos sea, Participan las dos, tranqui. Hable no, que bueno. que hable ella. Yo la estuve, dale, Julieta, ahora estás vos con el micrófono. No, o sea, dice como que tres por provincia. O sea, setenta y En- dos en- senadores, es fijo. entonces, ¿está en la Constitución eso? Sí. Sí, acá es mucho más fácil el tema, se sencilla mucho. Vos lo que decías, Leandro, recién en el chat, es que antes era otro número de diputados, era otro el número de senadores y post La reforma proporción constitucional, creo que tiene que ver. uno de los puntos a modificar en la ley de la necesidad de declaración de reforma y los puntos a materia a reformar, uno era estos, aumentar el número de senadores y pasó a haber 3 senadores por provincia le da mayor peso a la cuestión federal y mayor representación a las provincias, a los intereses por lo menos de las provincias. Sí, se sencilla mucho. Hay 72 senadores y es mucho más fácil la cuestión matemática ahí. Ahora ya entrando un poco más, de a poquito en las cámaras, de a poquito, estamos yendo de lo más general, de lo mayor
de lo más esquemático y más general a lo más preciso. Vamos muy a poco. Respecto a lo que son las autoridades de específicamente el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Quién es el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados? Ya entrando en esto. Vicepresidente ¿Es el vicepresidente de qué? ¿De la Nación? de la Nación. Sí. ¿En la Cámara de Diputados? ¿O estás hablando de la Cámara de Senadores? No es solo en la de Ah, Senado. esa es la de senadores, sí, sí. Creo que Ah, la de senadores, sí. ojo. Vuelvo entonces, voy por el lado que fuiste vos, Natalie. El presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados es el vicepresidente o la vicepresidenta del Ejecutivo, del Ejecutivo. Por lo tanto, por lo tanto, es un anclaje del Poder Ejecutivo en el órgano legislativo. Es un anclaje. Como es parte del personal del Ejecutivo, ¿es senador o senadora esa persona? ¿Es ese presidente o presidenta de la Cámara de Senadores? No. No, Sí, pero sí, pero creo que puede votar solamente cuando hay algún empate, algo así. Entonces, te vuelvo a repreguntar, Natalie. ¿Es un senador o una senadora? En el caso de actual, Villarroel, ¿es una senadora? Ah, No es una senadora. Es una representante del Poder Ejecutivo en el órgano legislativo, específicamente en la Cámara de Senado, que oficia de presidenta ahora, pero como no es senadora, no puede presentar proyectos, no puede participar del debate y no puede votar. Salvo, ya ustedes saben, son futuros, bueno, no todos son abogadas y abogados, hay calígrafos y traductores o traductoras, sé que hay un mix acá, pero sépanlo, siempre que hay una regla, hay una excepción. Entonces, no puede participar del debate, no puede presentar proyecto de ley, no puede votar, y en este último punto, salvo, y eso lo dice el reglamento del Senado, que ¿qué? ¿Cuándo puede votar? Cuando hay empate. Cuando hay empate. Cuando la Cámara de Senado no logra el consenso necesario y hay un empate de votos, entonces ahí es que el presidente o presidenta, en este caso presidenta, puede desempatar votando. ¿Pasó con Villarroel? Sí, pasó. Pasó con, no sé si se acuerdan, el famoso caso de Cobos. ¿Se acuerdan? Uy, qué jóvenes que son. Era el vice del gobierno de Cristina. Era el vice del gobierno de Cristina, y él era mendocino y tenía un arraigo muy fuerte, y aparte tenía unas cuestiones políticas polémicas, no importa, pero era vice de Cristina, y se fue cuando se dio lo de la resolución 127 o 125, ya no me acuerdo, con esto del conflicto del campo, que todo hubo una votación, 25, profe. Mi voto no 125, es. ahí está, Sí. 125. Y que votó el Senado para definir la ley que le podía llegar a generar un perjuicio desde una óptica, un Ese perjuicio a lo los había intereses del dicho, campo. perdón. ¿Cómo? ¿Es el que había dicho que la historia me juzgue o estoy Claro, confundida? exactamente. Entonces, llegó el momento, votaron los senadores, hubo un empate y tuvo que definir él. Él, por muchas cuestiones, yo no voy a entrar en la polémica ahora política, pero por muchas cuestiones no quería que ese proyecto salga, pero era parte de un proyecto del partido político que él estaba integrando. O sea, estaba yendo en contra de su partido o de su gobierno. Entonces pidió votar de vuelta y los senadores votaron de vuelta y de vuelta empataron. Y ahí es cuando él vota diciendo mi voto es no positivo. O sea, no se animó a decir negativo, dijo no positivo y que la historia me juzgue, algo así. Entonces ahí quedó como una cosa rara. Entonces el presidente o presidenta del Senado solamente vota cuando hay empate, eso es importante. Ahora, en el diputados, que fue lo que primero pregunté, ¿quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Sí, es un diputado elegido por los pares. Exactamente, es un par. Es un par. Es un diputado o una diputada. Es un par. Por lo tanto, como es un diputado o una diputada, puede presentar proyecto de ley, puede votar, puede participar del debate. Es un par elegido o elegida en un momento específico que ahora vamos a ver en unos minutitos. Hay un momento del calendario legislativo en donde se hace la elección de autoridades y ahí es donde se designa entre tantas autoridades el presidente o presidenta de
la Cámara de Diputados. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? Muy, muy sencillito todo. Lo que me llama Eh, la atención con sí. diputados, con el presidente, que me había llamado la atención, porque para debatir tiene como que dejar de ser presidente, entonces asume el vice, debate y vuelve. Un poco ¿Mm? ese sentido de... Y los roles son roles, entonces en el momento del debate tiene que ocupar su cargo de diputado o diputada, del bloque que sea, y en representación de lo que haya sido electo, pero no como presidente o presidenta, sino como ese diputado o diputada. Después, cuando deja el cargo y el vicepresidente o vicepresidenta ocupa el cargo y sigue el debate, bueno, esa persona puede votar, pero no puede votar desde el rol de presidente. Vota como diputado o como diputada, pero no como Ok. presidente. Entonces se Entonces, hace ese juego eh, de salir de un rol para entrar en otro, para después volver al rol y demás. el rol de presidente es dirigir. Sí, el presidente dirige el Perfecto. debate, lleva adelante actos de decisiones como Cámara, pero en este caso es un par. Entonces, cuando lleva adelante el rol de diputado o diputada, tiene que salir del rol de presidente de la Cámara. ¿Está bien? Me dan un segundo que voy a buscar un poco de agua que no agarré la botellita. Dame un segundo, ¿eh? Y ahí seguimos con la clase. Bueno, acá estamos. Bien, bien. Ahora sí, ya entrando un poco más en lo que es el procedimiento de sanción de leyes, pero muy a poco, el procedimiento de sanción de leyes, vamos a ir a el tipo de sesiones que existe, el tipo de sesiones que tiene el órgano legislativo para llevar adelante sus atribuciones. ¿Qué nos dice Arballo? Bueno, los que leyeron un poquito aportan, los que no, por cultura general, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tipo de sesiones y qué son las sesiones? El tiempo que tiene el órgano legislativo para elaborar o para plantear si aprueban o no los proyectos que sean, que se traten. Perfecto, Leandro. ¿A alguien más se le ocurre aportar algo? Que también había un punto en lo de la ley de reforma con respecto a los plazos de las sesiones, puede ser. No me acuerdo de eso, realmente. No tengo el registro de que se haya alterado la cuestión de las sesiones, porque aparte, no, la verdad eso no te lo podría decir. No me acuerdo la ley Ahora de lo busco, declaración de capaz que es necesidad. una equivocación mía, pero lo busco y Sí, sí, veo, a dale, ver. dale. Sí, porque pudo haber habido una modificación, pero la verdad que tal vez era algo de un detalle temporal que yo no registro, la verdad. Pero sí, sí, es lo que bien dijo Leandro, que es, vamos a entender a las sesiones tan sencillamente como los periodos, como reuniones y periodos que se dan en determinados momentos, que ahora vamos a ver, en donde el órgano legislativo toma las decisiones que son jurídicamente válidas, que son las que por competencia le están atribuidas. ¿Está bien? Decisiones que son propias de ese órgano solamente. Ahora vamos a ver por qué es esto. Ahora se va a ir clasificando la cuestión de las sesiones. Pero son los periodos, o sea, momentos temporales y reuniones, la sesión en sí, en donde se toman y adoptan las decisiones parlamentarias que son jurídicamente válidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, va a haber sesiones que van a ser de carácter ordinario, sesiones ordinarias, que temporalmente hablando, ¿cuándo son? Entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Exactamente, exactamente. Ese es el periodo donde se da toda la cuestión formal de la apertura de sesiones, que el Ejecutivo va al Congreso, a un discurso, están todos presentes, los representantes de la Corte Suprema, los representantes de las dos cámaras y demás. Eso es el 1 de marzo, eh, y hasta el último día de noviembre. Por lo tanto, en ese periodo, en ese margen temporal, el órgano legislativo puede llevar adelante cualquier tipo de atribución que le está consignada. Cualquier tipo de atribución que está establecida en todos los capítulos, en todo el capítulo que le compete al órgano legislativo, puede llevar adelante cualquier tipo de decisión política o constitucional.
Ahí puede tomar cualquier tipo de decisión legislativa, que le está atribuida, ¿no? Obviamente, no cualquier tipo de atribución, la que le está constitucionalmente establecida, pero puede tomar cualquier tipo de decisión. En tanto, como hay una sesión de carácter ordinario, también puede haber una de carácter Extraordinario. extraordinario. ¿Y ahí qué sucede? Ahí ya hay más restricciones. ¿Qué sucede? Primero, temporalmente hablando, ¿cuándo sería? Era Cuando está durante cerrada el la... receso de verano Claro, o sea, cuando no se da la sesión claro, ordinaria. Por lo tanto, sería desde el primer día de diciembre hasta, hasta el último 28 de día de febrero. febrero. claro. ¿Está bien? Ese es el margen temporal. ¿Y qué características tiene las sesiones extraordinarias? Porque acá ya el Congreso y el órgano legislativo no hace lo que quiere. Acá hay algunas cuestiones. ¿Qué pasa acá? Son convocados por el presidente de la Nación y tienen un temario específico que tienen que tratarse en esa sesión, que no pueden salirse, digamos. Exactamente. Las convoca el Ejecutivo. Las convoca el Ejecutivo. Y fija el Ejecutivo, en ese mismo decreto por el cual convoca a las sesiones extraordinarias, la materia a legislar. Congreso, ustedes se reúnen por esto solamente. Solamente por esta materia. Solamente por este proyecto. No pueden salirse de este temario. ¿Sucede? Sí, sucede prácticamente todos los años. Ha sucedido hace poco con leyes de reforma laboral y demás. Sí. No, no significa que vaya a sancionarse finalmente ese proyecto de ley, pero que están convocados y hay una intención política de que salga ese proyecto, sí, sí. Entonces, no es competencia del Congreso, sino que es una atribución que tiene el Ejecutivo de convocar al Congreso en ese momento temporal y con un fin específico. ¿Está bien? ¿Qué otro tipo de sesiones aparecen o conocemos? O que, bueno, en realidad están en el texto de Arballo, pero que una tiene que ver con algo que hablamos hace 2 minutos. ¿Los de inicio? O No. preparatoria, algo así. Bueno, sí, ahí está. ¿Qué dijiste recién? ¿De preparatoria? Preparatoria, las sesiones preparatorias. Las sesiones preparatorias que, a ver, ¿qué peso constitucional tienen? Y no mucho, pero sepan que son sesiones importantes en el sentido de que ahí es donde se designan las autoridades, que hace un ratito hablábamos de cuándo se designan. La cuestión de las autoridades es importante, ahora que vamos a ir desarrollándolo van a ver que quién es autoridad de qué oficina dentro del órgano legislativo es importante para ver algunas dinámicas que ahora vamos a ver, pero es importante cuándo se designan esas autoridades y eso en este momento, las sesiones preparatorias que son unos días antes de las sesiones ordinarias. Es unos días antes de las sesiones ordinarias donde se designan las autoridades de cada autoridad de presidencia de cada cámara, perdón, de la Cámara de Diputados y de algunas comisiones. Y ahora vamos a ir al tema de las comisiones. Lo dejo dicho, pero no se enrosquen ahora. Y de las comisiones que integran a cada cámara. Aparte, cuando hay elecciones y se tienen que hacer ese cambio de bancas entre los que se retiran y los que ingresan porque fueron electos, ahí también se hace toda la cuestión protocolar de se presentan los electos con los títulos de la Cámara Nacional Electoral que le da como válido a la elección que fueron elegidos y se presentan y los ubican en su respectiva banca, toda esa cuestión en las sesiones ordinarias, en las sesiones preparatorias. ¿Está bien? Y hay una última sesión, una cuarta y última, que hace el esquema Arballo, que es una De de... prórroga. Exactamente, gracias, me sacaste ahí, me ganaste de mano. ¿Qué es una de prórrogas? Ajá. Es cuando un tema en una sesión no se termina de conversar y tienen que seguir el proyecto. ¿Y en cualquier tipo de sesión es eso? ¿O cuándo se Son puede los dar? temas cuando quedan por debatir proyectos pendientes que se hacen los 30 de noviembre, si no estoy de mal. O sea que es lo que dijo Sanjana en el plazo en el que dijo María. En las sesiones ordinarias, hagamos de cuenta que estamos sesionando nosotros en la Cámara de Diputados y
es 29 de noviembre y es una sesión que no se va a terminar hoy, no se va a terminar mañana, va a quedar ahí en el tintero, no vamos a poder resolverla. Falta debatir mucho, falta que se haga la votación. Bueno, ¿se pueden convocar a sesiones de prórroga? Sí, se extiende la sesión ordinaria, es una prórroga de la sesión ordinaria para poder mantener el debate y la sesión de exclusivamente ese tema que quedó en el tintero. No se puede agregar algo más, ya que estamos, agregamos también, no, solamente lo que no se pudo resolver y que ya estaba comenzado el debate en la sesión ordinaria. ¿Bien? Muy esquemático, muy sencillito todo. Entonces, es muy importante que quede el concepto de sesión, realmente se lo digo, es muy importante que sepan el concepto de sesión. Después la clasificación se las van a olvidar seguramente, pero que quede ahí una cosita de ordinaria, extraordinaria por lo menos, y que vamos a ver qué tanta forma va tomando esto de las sesiones. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? ¿Bien? Bueno. Em, ya empezamos a encontrar conceptos más propios del órgano legislativo y les pregunto, para que se pueda configurar una sesión, para que pueda darse el momento de la sesión, hay un requisito formal parlamentario que es necesario sí o sí. No, Victoria, yo ya te veo que estás ahí tirándote de la cabeza. Dame un momento, que participen ahí otros, pero es necesario que se configure un concepto parlamentario sumamente importante para la configuración de la sesión, que es lo que venimos recién ahora hablando. ¿Qué es ese requisito? El El quórum, quórum. El quórum. ¿Qué es el quórum? Es una la, cantidad de votos específicos ¿Cómo? necesarios. Una cantidad de votos específicos necesarios. Bien. ¿Para qué? Bueno, para iniciar sesión. Bien. ¿Y cuánto es ese cantidad de votos? la mayoría del total de miembros de cada cámara. ¿Y cuánto es la mayoría total de miembros de cada cámara? La mitad más uno. Ahí yo siempre digo boca, boca, boca. Acuérdense, yo no soy bostero, ya lo dije, pero la mitad de Boca siempre tiene el lema, la mitad más, somos la mitad más uno. Bueno, En 2 tercios. ¿tiene? ¿Cómo? 2 tercios. No, 2 tercios ya sería un montón. No, no hay equipo que tenga 2 tercios de la población con hinchada. No, no, no. Es la mitad. Ya vamos a ir viendo el tema de la mayoría para que quede más claro, pero sepan esto de entrada. Ahora se va a ir complejizando, pero mayoría calificada o agravada son 2 tercios. Calificada o agravada son sinónimos, son 2 tercios. Después veremos si del total, si de los presentes, pero son 2 tercios. Acá no estamos hablando de 2 tercios, estamos hablando de mayoría absoluta del total. ¿Qué es? Yo sé que confunde el término, ¿eh? Porque uno dice mayoría absoluta, tendría que ser una cosa muy gravosa. No, cuando hablamos de mayoría absoluta es más de la mitad más uno. Ahora, en el caso del quórum es del total, o sea, tiene que ser más presentes que ausentes. Esa es como la ecuación final. Tiene que haber más legisladores presentes que ausentes, o la mitad más uno del total presente, para que se habilite, no para votar, ¿eh? No estamos hablando de votación de un proyecto de ley. No estamos hablando no estamos todavía en la instancia de la votación. Para que se habilite la sesión recién. Acá se habilita la sesión, que luego veremos que se votan proyectos de ley. Pero ya tengan esa distinción. Acá el quórum es esa mayoría, está en el artículo 64 de la Constitución, que establece la mayoría absoluta de los miembros. El quórum no queda claro únicamente con el texto constitucional. Hay que ir a los reglamentos de las cámaras, que nosotros no nos vamos a meter en eso. Nunca llegamos a desarrollar muy profundamente esto. Hay una materia en el CPO de Derecho Parlamentario, no sé si sigue estando, espero que sí, que desde la lleva adelante Di Gioia, un docente muy piola, con carácter fuerte, pero muy piola, y ahí se ve todo el detalle de todo esto. Pero sepan que el reglamento de las cámaras
con el articulado de la Constitución. Y ahí establece bien el quórum. Más legisladores presentes que ausentes para habilitar la sesión. Ahora, escucharon muchas veces seguramente esta cuestión de dieron quórum y se fueron o se retiraron. No significa que los legisladores que dan quórum se quedan también a votar. Es una negociación todo el tiempo. Es una negociación todo el tiempo. Che, ¿me das quórum para habilitar la sesión? Sí. Y después la votación es otra instancia. Es otra instancia. O al revés, no dieron quórum. Che, era un proyecto de ley importante. No dimos quórum, no se puede sesionar, no se puede votar. Bueno, sepan también que el no dar quórum también es una herramienta constitucional legítima. Che, no hay voluntad política de trabajar esto de repente. Bueno, no damos quórum o manifestamos nuestro rechazo no yendo a dar quórum, porque a veces hay mala fama con ese no dar quórum. Bueno, es una herramienta legal y legítima, las dos cosas. Pero quiero que quede bien claro el tema del quórum, que no es la votación, no es la votación, digo, de un proyecto de ley, es solamente respecto a la sesión y es ese, la mayoría absoluta de la Cámara, no de los presentes, de la Cámara. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Eso quedó claro? Pueden preguntarme, ¿eh? El tema de la mayoría a veces genera confusión. ¿Bien? Bueno, vean cómo vamos entrando a poco. Ya sabemos qué es la sesión. ¿Qué tipo de sesiones hay? ¿Cómo se configura ese requisito para empezar a sesionar el quórum? Ok, bueno, una vez que hay quórum, ya empieza a aparecer ahí sí el procedimiento de sanción de leyes más, más propiamente dicho. Pero para entrar antes al procedimiento en sí, es necesario saber quiénes pueden presentar proyectos de ley. ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley? ¿Y quiénes pueden presentar proyecto de ley? Le pregunto a ustedes. Victoria, si querés participar, sí, pero decime uno. ¿Quién puede presentar Ok, proyecto de ley? entonces, uno solo, la iniciativa popular, los ciudadanos podemos. Ok, ¿en qué Tiene que artículo está ingresar. eso, Victoria? ¿Te acordás? Estaba en democracia semidirecta, si no es el 41, es el 42 o el 43, está antes del referéndum. Bien, a ver, te hago una aclaración con respecto a algo que recién dijiste. Esto Sí, de este concepto de democracia directa o indirecta semidemocracia. Es algo que tal vez los recontra ya deducen, pero prefiero decirlo para que quede aclarado. Democracia, cuando hablamos de democracia directa, es la democracia casi griega de todos, todos los que están habilitados al menos, votamos en una asamblea, todos somos partícipes de esa toma de decisión política, levantamos toda la mano, todos participamos. La democracia indirecta es la que nosotros entendemos, la democracia representativa, elegimos a terceros que nos representan nuestros intereses y demás. Y acá se trató con este instrumento de atenuar esa representación y que dé la posibilidad al menos a la ciudadanía de legislar, de legislar. La iniciativa popular es la herramienta que da a la ciudadanía de poder empezar a legislar desde nuestra voluntad. Eso está regulado. ¿En qué artículo me dijiste vos, ahí me Victoria? fijé en el 39. Exactamente, en el 39. Ahora, el 39 es un artículo que aparece ¿en qué momento, Victoria? ¿Estuvo en nuestra constitución originaria? No, aparece a partir de la reforma del 94. Bien, entonces ahí es donde se introduce un poco esta cuestión de la democracia semidirecta o atenuando lo indirecto que tiene nuestro sistema, donde se introduce la iniciativa popular. Es un instrumento sumamente interesante porque da la posibilidad a la ciudadanía de presentar proyecto de ley, de presentar proyecto de ley. Si les pregunto, creo que ya se los hice al principio, pero si les pregunto, un proyecto de ley que comienza por una iniciativa popular, ¿puede iniciar en cualquier cámara? No, empiezan diputados. Empieza en diputados y tiene correlación con esto de qué es lo que representa la Cámara de Diputados. Va sí o sí a iniciarse en la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados va a tener la obligación de dar tratamiento a ese proyecto de ley. Ahora, el tema de los requisitos para presentar ese proyecto de ley por parte de la iniciativa, por medio de la iniciativa popular y por parte de los ciudadanos, es un poco exigente porque requiere
una suscripción a ese proyecto de un número importante, que es un porcentaje del padrón electoral. Nosotros no nos vamos a meter en el detalle del numerito. Creo que son 1,5 o 3% del padrón electoral total de la nación. O sea, es un número muy importante. El 3%. El 3% está. Es el 3% del padrón electoral, que es un número de muchas firmas que suscriben a ese proyecto y que le da esa legitimidad de, bueno, nosotros, esta cantidad de ciudadanos, queremos que ustedes, diputados, trabajen este proyecto de ley. ¿Ha pasado? Ha pasado, sí. Tuvo, se formalizó ese proyecto de ley por medio de que tuvo un nacimiento por medio de la iniciativa popular. Ah, ¿Saben? yo me acuerdo de distintos casos porque había uno de un hombre que le había matado al hijo, pero era un tema prohibido por la iniciativa popular porque era reglamentación penal. Entonces se lo tomó un diputado sin ser iniciativa popular. Y me parece que puede ser que la ley de talles o la de celíacos o la de Mira, hipertensos arrancó por ahí medio como que nunca se aplicó. Se aprobó, pero en la práctica no. porque en lo que yo tengo el registro, por lo menos Victoria, es que por iniciativa popular hubo varios proyectos de ley, sí, varios proyectos de ley que tuvieron inicio, pero que nunca se terminó de sancionar un proyecto de ley que haya tenido inicio por iniciativa popular, que haya comenzado por iniciativa popular. Creo que vos la primera referencia que estabas haciendo es a Bloomberg, me parece que es Bloomberg, que, que peticionaba, es un, no sé, ¿conocen el caso de Bloomberg? ¿Le suena? Vos, Patricia, entiendo Sí, que sí, por una Que era cuestión de que hemos vivido el momento el tema de histórico. su hijo. Claro, que Exacto. para secuestraron a sumar su los hijo años y lo de pena. mataron, y él hizo una movilización y demás para poder restringir el sistema penal y la cuestión de las liberaciones anticipadas de los condenados y demás. Pero sí, como bien dijiste vos, Victoria, el mismo artículo, el mismo articulado de la Constitución, a la iniciativa popular, a ese principio que entra de carácter democrático, ¿le prohíbe cosas? Sí, le prohíbe cosas. ¿Puede la ciudadanía iniciar un proyecto de ley de cualquier materia? No. El mismo artículo, en su última oración, dice, no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, o sea, ciudadanos, ustedes si quieren una reforma, por iniciativa no van a poder hacerlo. Tratados internacionales, Tratados internacionales, el tributos, presupuesto y materia penal, que ahí es donde aparece lo que vos decías, Victoria, de eh, no podía tener acogida favorable una iniciativa popular como la de Bloomberg porque era de materia penal. Pero lo tomó, el mismo proyecto lo tomó un diputado y comenzó el tratamiento legislativo y finalmente se terminó sancionado. Bien, la iniciativa popular, entonces, artículo 39, es una forma de presentar el proyecto de ley por parte de la ciudadanía. ¿Quién más puede presentar proyecto de ley? Sacando victoria, quién más puede presentar proyecto de ley? Diputados y senadores, digamos. En sus respectivas cámaras. Eh, Me mataste ahí. Arega, Sí, sí, supongo que sí. ¿estás segura? Sí. ambas cámaras, el Congreso puede ser. Sí, sí, con confianza. O sea, diputados en la Cámara de Diputados, pero es casi una obviedad. Diputados en Cámara de Diputados pueden presentar proyecto de ley, claramente, y senadores en la Cámara de Senado pueden presentar proyecto de ley, lo que se les ocurra, pero pueden. En cada uno en su respectiva cámara. Entonces, ya ahí tenemos los legisladores en sus respectivas cámaras, iniciativa popular, la ciudadanía también, y falta el gran actor o el principal actor que presenta proyecto de ley, porque es el que mayor interés tiene de llevar adelante un proyecto político determinado en un momento determinado. ¿Quién es? El Poder El, Ejecutivo. El Ejecutivo. El Ejecutivo. Entra un gobierno nuevo, un gobierno selecto, ingresa un gobierno nuevo. ¿Tiene un proyecto de ley? Perdón, ¿tiene un proyecto político? Sí, tiene un proyecto político. El kirchnerismo ahora tenía un proyecto, ahora la Libertad Avanza tiene otro proyecto, y los dos presentan proyectos. O sea, uso esos dos como para hacer una cosa muy binaria y muy dual, pero digo,
todos los gobiernos, el macrismo también, el radicalismo en su momento también, todos tienen un proyecto. Bueno, ¿cómo se traduce ese proyecto? Por medio de leyes, principalmente. Presentamos, 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 presentamos. Luego se verá si se sanciona o no se sanciona, si tiene consensos necesarios o no. También vamos a ver, obviamente, la crisis que tiene todo este escenario protoideal con el tema de los DNU y demás. Ya lo vamos a ir viendo, pero sepan que el principal presentador es el Ejecutivo. Es el Ejecutivo. ¿Y lo puede presentar en cualquier cámara el Ejecutivo o tiene alguna condición ahí de sí o sí presentarlo en alguna cámara? ¿Qué piensan? No sé, pero como acabamos de decir que en ciertos actos institucionales suele estar el senadores, me arriesgo por senadores. Victoria dice que el Ejecutivo sí o sí tiene que presentar proyecto de ley en el Senado. El resto, ¿qué piensa? Para que piensen sus cabecitas y vayamos ahí trabajando. Vos, Mateo, Morena se fue, pero bueno, Morena, Mateo, Kiara, que estás ahí ya a punto de caerte dormida, ¿qué pensás? Puede ser que primero pase a una cámara y después tenga que sucederla a la otra. Eso que está diciendo Patricia Sí, está bien, pero no es respecto no a es esta en esta. consigna o a esta pregunta, porque lo que vos estás diciendo, Patricia, está bien en el sentido de, en el procedimiento de sanción de leyes, cuando ya ahora estamos entrando a todo esto, vamos a dejar de hablar, es algo que yo dije hace un ratito, vamos a dejar de hablar de Cámara de Senadores y Diputados y vamos a empezar a hablar de Cámara de Origen y de revisión. Vamos a llegar a eso. Vamos a Perdón, llegar. ¿puede ser que el Poder Ejecutivo se la pueda presentar en ambas cámaras, a menos que tenga una disposición en una cámara específica? Alguna disposición. Claro, o sea, que diga que en tal cámara tiene que tener origen. Exactamente, es como dijo Creo Lucía, que que el apareció ahí de la 52. nada. Perfecto, Lucía. Muy bien. En principio, la regla es que el Ejecutivo puede presentarla en cualquier cámara. En cualquier cámara. No tiene un mandato constitucional en donde se le diga, Ejecutivo, usted presenta en senadores. O usted, Ejecutivo. Esa es la regla. Como le dije hace un ratito también. Como toda regla, hay excepción. La excepción es la que la Constitución establece específicamente, son cuestiones o disposiciones muy expresas, en donde de repente la misma Constitución dice, en un proyecto de ley X, ahora vamos a ver algunos ejemplos, sí o sí, se comienza en senador, en Senado, o sí comienza en diputados. Por ejemplo, para que ya vayan tomándole forma a esto que estoy diciendo, un proyecto de ley de coparticipación que no sé si saben, pero deben tener una referencia más o menos, de coparticipación. ¿Dónde comenzaría? Obligatoriamente. Un proyecto de ley de coparticipación. Senadores para En el representar a las Senado. provincias. Senado, en el Senado. ¿Por qué? Porque se ven afectados los intereses de las provincias. Ya lo vamos a ver, no lo tenían por qué saber, pero la coparticipación es la forma en la que se va a distribuir la masa coparticipable, que es la plata que le ingresa al Estado. Bueno, ¿y acá cómo la dividimos? ¿A cuánto a esta provincia? ¿Cuánto a esta? ¿Con qué criterio? ¿Qué estándar se usa para dividir acá la plata, la caja? Bueno, todo lo que tenga que ver con la coparticipación, obviamente por su naturaleza, afecta directamente a los intereses de la provincia. Ese proyecto de ley, la Constitución lo dice, sí o sí tiene inicio en Senado. Sí o sí tiene inicio en el Senado. Y ya vamos a ver por qué es importante que tenga inicio en una Cámara y no en otra. Ya lo vamos a ver. Lo mismo con diputados. La ley de presupuesto. Y ahí recuerden, Inglaterra, Estados Unidos, no taxation without representation. Bueno, presupuesto. Presupuesto. O reclutamiento de tropas. O la iniciativa popular o consulta popular, que es el artículo siguiente, el 40. ¿Dónde va a tener inicio esos proyectos de ley? Diputados. En diputados. Representan al pueblo de la nación. ¿Qué habíamos dicho?
toda la cuestión del presupuesto, cuestión de tributos, ahí hay algo el pueblo tiene que dar el visto bueno, por lo menos en términos narrativos, ¿no? Después, no sé si el pueblo está en la Cámara de Diputados, eso es debatible, lo podemos poner en crisis, pero en principio, en lo narrativo, sí, el inicio va a tener, y con sentido, en la Cámara de Diputados ese proyecto de ley, el inicio. ¿Está bien? Bien, entonces, ciudadanos, los legisladores en sus respectivas cámaras y el Ejecutivo. ¿Está bien? Y con estas aclaraciones de que el Ejecutivo puede presentarlo como regla en cualquier cámara, con las excepciones que la misma Constitución prescribe. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Ahora sí. Y por el tiempo que tenemos, ya veo que no vamos a llegar ni cerca, pero no importa porque la idea era retomar todo mañana. Sí, vamos a entrar al procedimiento de sanción de leyes en sí, a todo lo que es el paso a paso. Em, para hoy tenían Arballo y los artículos, algunos artículos de la Constitución que van apareciendo a lo largo de la clase, pero. Para mañana yo creo que tienen, a ver, para mañana tienen un segundo que acá tengo Ese la, tenemos ejecutivo, no, ¿no? jueves. Formación No, de... no, claro, Robner, no, claro, no, ejecutivo no, yo dije como ejecutivo si tenemos que terminar el legislativo. No, tenemos a Robner que habla del procedimiento de información de sanción de leyes, que es lo que vamos a ver ahora, en el sentido de que Arballo habla de esto que vamos a ver ahora, pero Robner lo profundiza más, entonces vamos a meternos con el procedimiento de sanción de leyes, mañana lo vamos a tener que retomar sí o sí, y seguimos avanzando con Arballo y Robner, todo. Y lo que está acá, que es el resumen del fallo Bussi y Patti. A ver, vamos a empezar con procedimiento de sanción de leyes. Es complejo. No, en realidad no es complejo, pero digo, requiere su tiempito. Entonces, vamos a meternos a poquito y mañana lo retomamos y vengan con dudas que puedan quedar de hoy. En el procedimiento de sanción de leyes, ¿cómo es que comienza el pasito a pasito de un proyecto presentado por cualquiera de los sujetos que recién dijimos? Sea legisladores, sea la ciudadanía por medio de la iniciativa o el Ejecutivo. Ingresa a la órbita del Congreso, del Poder Legislativo. ¿Qué pasa con ese proyecto de ley? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué creen que sucede con eso? Paso sería la etapa iniciativa, que consiste en presentar formalmente el proyecto de ley y esta puede ser propuesto por el Poder Legislativo, que son los diputados o senadores. Bien, a ver, eso de quiénes lo pueden proponer, en lo que recién acabamos de decir de sujetos susceptibles de presentar proyectos de ley. Estamos en proyectos de ley. ¿Quiénes pueden presentarlos? Recién lo dijimos, legisladores, la ciudadanía y el Ejecutivo. Y ahora, una vez que ingresa a la órbita, ¿cuál es el primer paso formal que tiene ese proyecto para que pueda terminar sancionado? La discusión y la sanción. Como ingresa a la órbita del Congreso, directamente va a la sesión a votarse. Primero Eh, están las comisiones. Ahí aparece una etapa muy importante que es el de las comisiones, que es el de las comisiones parlamentarias. Es muy importante esa figura, es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Primero porque es el primer, o sea, en términos hasta más detallistas, un proyecto de ley ingresa a la esfera del Congreso y lo recepciona una cámara, una mesa de entradas que le pone un número determinado, le asigna un número determinado a ese proyecto de ley y comienza todo el trámite burocrático, pero el primer gran estadio es el de las cámaras, perdón, es el de las comisiones parlamentarias, es el de las comisiones parlamentarias. ¿Qué son las comisiones parlamentarias? Primero sepan que cada cámara, cada diputados y senado van a tener sus propias comisiones parlamentarias. Van a tener sus propias comisiones parlamentarias. ¿Qué son las comisiones parlamentarias? Victoria, pará, si lo sabés, pará, que creo que lo sabés. El resto, los que no leyeron, ¿qué se les ocurre que son? Y los que leyeron, participen. Las comisiones. El primer
momento importante en el procedimiento de sanción de leyes. ¿Dónde se Yo, analiza, se debate o se modifica? ¿Cómo, Si María? la primera, que son las comisiones, sé que es un proyecto en el cual se gira dentro de estas comisiones y ahí es donde existen asesorías, que es donde se analiza, donde existe un debate y se modifica. Bien, a ver, entonces, eh, ¿y cuál es el criterio para que vaya pasando por por una comisión u otra comisión? ¿De qué depende eso? ¿Y quiénes integran las comisiones? ¿De qué estamos? ¿Hace algo de lo que vos dijiste, María? Sí. eh, tiene una especie de eh, análisis de los proyectos de ley que van ingresando, sí. Ahora vamos a desarrollarlo un poco mejor, pero para que vaya tomando más color y se vaya entendiendo quiénes integran esas comisiones, comisiones de qué y por qué es que intervienen. Victoria, si querés participar, puedes participar, ¿eh? Te saco el bozal legal. Ok, profe, yo ahora justamente estoy leyendo acá que la formación de comisiones investigadoras puntuales, como la comisión especial sobre hechos ilícitos vinculados al lavado de dinero, y más o menos estuvimos viendo algo que pasó hace poco sobre el tema de lo de Libra, algo así. Bien, Bueno, ¿y esa comisión, quién la integra? ¿Los legisladores? Los legisladores. Los mismos legisladores que están después en la sesión, en la Cámara propiamente dicha, votando y levantando la mano y dando el discurso y debatiendo y demás, son los que integran a las comisiones. Hay muchísimas comisiones. Hay muchísimas comisiones. Muchísimas. Hay más en diputados que en Senado, pero hay muchísimas comisiones. Yo no me acuerdo bien si son... Van cambiando todos los años, pero va. Las troncales se mantienen, pero después van cambiando algunas por año legislativo. Pero debe haber aproximadamente 50 comisiones. ¿De qué? De lo que se les ocurra en el sentido de materia. Comisión de deporte, comisión de asuntos de salud, comisión de lo que recién decía Natalí, perdón, sí, Natalí, de averiguación de delitos informáticos o de lavado de dinero. Las principales son comisiones de asuntos constitucionales, de asuntos parlamentarios, después hay de materia civil, de materia penal, de materia tributaria, de todo lo que se le ocurra de materias, hay comisiones. Hay comisiones. ¿Y por qué? Porque una vez que ingresa el proyecto de ley, como veníamos diciendo el pasito a pasito, se va a girar en todas las comisiones que tengan relación con la naturaleza de ese proyecto de ley. Por ejemplo, lo que recién decía Victoria, que hablaba de Bloomberg, una persona que sufrió que maten a su hijo y entonces quiso que un proyecto de ley endurezca las penas y bla, bla, bla. Bueno, ingresa y ¿a dónde va a girar? Bueno, a la Comisión de Asuntos Penales, seguro, seguro. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, seguro. En la Comisión de Asuntos Parlamentarios, seguro. Y va a ir girando a todas las comisiones que tengan relación con con la naturaleza de la materia de esa ley, de ese proyecto de ley, no es ley todavía, de ese proyecto de ley. ¿Me siguen? Esas comisiones están integradas por los legisladores en cuestiones proporcionales en razón de la Cámara. Va a haber más legisladores en razón de si es la mayoría del Congreso, de la Cámara de Diputados, va a haber mayor legisladores en las comisiones más importantes. Y estas designaciones, esta integración de las comisiones, ¿en qué momento se da? En las sesiones preparatorias que hablamos hace un rato, que también por eso son importantes, porque en la negociación, en el ocupar cargos de poder, en las comisiones, hay comisiones más importantes que otras. El partido oficialista, la mayoría, va a querer ocupar con mayor peso algunas comisiones y no otras. La comisión de cuestiones relativas a cuestiones veterinarias y de zoológico, sea mucho menos más jerárquica y en importancia del ejercicio de poder menor que la de asuntos parlamentarios, que asuntos constitucionales, que ahí, que la comisión de juicio político, son comisiones muy importantes. Entonces, ahí los cargos
pesan y ahí se van distribuyendo en cuestión proporcional, pero se van distribuyendo en las sesiones preparatorias. ¿Está bien? ¿Y las comisiones qué hacen? Cuando llega el proyecto de ley, más allá de todas las comisiones que va pasando, ese proyecto de ley, acorde a la naturaleza del proyecto, son comisiones temáticas, ¿no? Tienen temas, son temas, depende de la naturaleza del proyecto de ley, va pasando por las distintas comisiones acorde al tema que trate cada comisión. ¿Qué hacen esas comisiones? Integradas por los mismos legisladores. Dictaminan, dictaminan. No sé si alguna vez escucharon en las noticias, pero X proyecto de ley tuvo dictamen favorable en X comisión. Se escucha a veces eso. ¿Eso quiere decir que quedó sancionada? No, no. No, no significa eso. El dictamen de las comisiones es una opinión, es un pronóstico, pero es el momento de la cocina legislativa, es el momento donde ya se fija el futuro de ese proyecto de ley. Porque si hay comisiones, la mayoría de las comisiones dan dictámenes favorables de que ese proyecto se trabaje, se sesione, se ponga en agenda, es muy probable, un 90% seguro, que ese proyecto luego en el momento de la votación se vote favorablemente y se sancione o se obtenga la media sanción de la Cámara para luego pasar a la otra, pero se obtenga esa media sanción. ¿Tiene pronóstico favorable ese proyecto si las comisiones ya dan el dictamen favorable? No es un dictamen vinculante, no es un dictamen vinculante. Que digan que hay dictamen favorable no significa que automáticamente, pero sí que ya en la cocina legislativa empieza a darle un pronóstico favorable a ese proyecto de ley, a que salga y quede sancionado. ¿Me siguen hasta acá? Eso es sumamente importante porque ahí los mismos legisladores ya están sellando un poco la suerte de ese proyecto de ley. Bien, pero es importante que sepan el concepto de dictamen, que no es vinculante, quiénes son los que componen las comisiones, qué son las comisiones, cómo es que trabajan las comisiones. Todo eso, ténganlo presente al momento de la lectura, cuando lean a Arballo y a Robner. ¿Está bien? Y una vez que ya giró por todas las sesiones, por las comisiones necesarias y establecidas y obtuvo los dictámenes, pasa recién ahí el proyecto de ley al recinto, a la votación. Ahí es donde recién aparece la figura de la votación, el debate y del trabajo legislativo que todos conocemos por cultura general. Y ahí es donde aparece toda una cuestión de posibilidades de futuro que tenga ese proyecto de ley, que es algo que vamos a tratar de decirlo. Bueno, no vamos a llegar ni cerca, vamos a decir al menos una o dos posibilidades que tiene ese proyecto y después lo vamos a retomar mañana y vamos a seguir con el resto. Pero una vez que el proyecto de ley ya tiene los dictámenes de las comisiones, entra en la sesión por la orden del día, todas las cuestiones parlamentarias que ahora nosotros no nos vamos a meter, porque constitucionalmente no llegamos aparte, pero entra en la votación del recinto y el proyecto ese tiene distintas posibilidades. ¿Qué posibilidades creen que se le puede ir transcurriendo con ese proyecto presentado? Y acá recuerden, acá ya estamos en Cámara de origen y Cámara revisora. Ya no hay Cámara de senadores y diputados. Cámara de origen y Cámara revisora. Se presentó un proyecto de ley en una Cámara, no me importa si es diputados o senador, es Cámara de origen. La Cámara que recepcionó ese proyecto que le da un primer tratamiento es la Cámara de origen. Ok, estamos en el recinto de la Cámara de origen. ¿Qué le puede pasar a este proyecto de ley? Se puede aprobar, modificar o rechazar. Bueno, entonces agarrá un supuesto y construímelo. A ver, Lucía, que estás ahí en el anonimato, pero siempre que participás bien. Dale. ¿Cómo, perdón, me reformulas la...? Que elegí un supuesto de todo eso que dijiste recién, elegí un supuesto y construílo. ¿Qué puede pasar con un proyecto de ley? Y pues, o sea, una vez que se aprueba o sea, el proyecto pasa a la Cámara y ven si lo pueden aprobar directamente para ver si lo promulgan, si lo sancionan.
puede volver a, o sea, revisar el proyecto con algún cambio, con alguna cláusula que no guste, entonces vuelve a la anterior cámara, creo. Sí, pero para qué te estás haciendo, estás enmarañando. Yo te pregunté algo más sencillo, o sea, elegime un supuesto el más fácil. Y empezaste bien y después ya te empezaste a empantanar un poco. Ay, pero no Pero, sé, un no, 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 es supuesto. que lo que dijiste estuvo bien, ¿eh? Pero te estaba yendo por demás. Lo que te estaba preguntando era como, a ver, elegí un supuesto y yo creía que iba a ser al más fácil, como al seguro, y aparte pulo algunos términos, pero está muy bien, Lucía, pulo algunos términos. Siempre que hablamos de la cámara revisora o la cámara de origen, si termina logrando las mayorías necesarias, va a tener su media sanción. No es que queda sancionada, queda con la media sanción para luego pasar a la otra cámara y ahí si obtienes la media sanción de esa otra cámara, ahí recién queda sancionada y vamos a ver qué es lo que pasa porque requiere que sea promulgada. De a poco. El supuesto más fácil, Lucía, que era el que yo apuntaba, es si hay voluntad política, hay acuerdo, la Constitución como regla para aprobar un proyecto de ley va a necesitar una mayoría simple. ¿Qué es una mayoría simple? Es una mayoría absoluta de los presentes. ¿Recuerdan qué es la mayoría absoluta? La mitad más uno. Boca. La mitad más uno. Exactamente. La mayoría simple es la mitad más uno, pero ¿de qué? De los presentes. De los presentes. Bien, miren qué liviana es la exigencia constitucional para un proyecto de ley que quede con su media sanción como regla, como regla. Después va a haber proyectos de ley que requieran mayorías agravadas, pero la regla es esta. Después vamos a ver que se requieren tal vez para otros proyectos mayorías calificadas. Una vez que obtiene la mayoría simple de una cámara de origen, pasa a la cámara revisora. Y si hay voluntad política de la cámara revisora para que también quede ese proyecto sancionado, porque tienen interés de que salga, de que se regule lo que se esté proponiendo, ¿qué requiere la cámara revisora en sintonía con lo que estoy diciendo? ¿Qué creen? Creo que puede ser la misma cantidad de votos que tuvo en la Cámara. Exactamente. Una mayoría simple, pero en este caso de la Cámara Revisora. Entonces ahí tiene la media sanción de la Cámara de Origen, la media sanción de la Cámara Revisora. Hay voluntad política de que ese proyecto salga. Las dos cámaras están de acuerdo, dieron el visto bueno. Estamos hablando del supuesto más fácil de todos, con una mayoría simple, sencillo. Y ese proyecto de ley queda sancionado. Queda sancionado. ¿Produce efectos jurídicos? ¿Ya produce efectos jurídicos ese proyecto de ley sancionado? No, el Ejecutivo tiene que o promulgarlo o vetarlo. Todavía no. Exactamente, hay una última instancia que en donde el proyecto de ley sancionado entra en la esfera del Ejecutivo. Entra en la esfera del Ejecutivo. Y vamos a hacer una cosa, porque acá es donde empieza a enmarañarse la cuestión, con el Ejecutivo, con algunas cuestiones que pueden suceder con el Ejecutivo y demás. La posibilidad de la promulgación, tácita parcial, el veto total o parcial, la comisión bicameral permanente, ahí aparecen varias cosas. Entonces, faltan 10 minutos. Cortemos hoy acá, cortemos hoy acá, y mañana vamos a retomar con todo lo que vimos hoy para hacer un repaso profundo y vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con el procedimiento de sanción de leyes, que es la aparición del Ejecutivo en esta última etapa del procedimiento de sanción de leyes para que se pueda ya producir efectos jurídicos esa ley y las posibilidades que pueden darse constitucionalmente hablando. Vamos a tener que acudir a algunos artículos en donde ahí aparece algo de lo que dijo Lucía de, bueno, el supuesto más fácil fue el que recién dijo Ramiro. Hay media sanción, mayoría simple, salió fácil, no hubo debate, listo. Ahora, pueden pasar otras cosas, puede haber otros supuestos, y ahí es donde se empieza a complicar un poco todo. Bueno, me están tocando el timbre, así que aprovecho y ya. Bueno, deme un segundo, que atiendo por lo menos. Un segundo.
Bueno, corto, porque justo aparte me tocan el timbre. Así que mañana lean Rovner, lean Arballo y retomamos todo. ¿Está bien? Dale, gracias, Después paso profe. la clase para el grupo, así también la pueden ver, cualquier cosa. Chao, Bueno, gracias, profe. Chao, chau chicos, gracias. chicas, nos Chao. vemos. Chao,